como usted entienda la predicación. Y Él se presenta con usted y le demos tiempo a la predicación, hermanos. Amén, que Dios sea exaltado esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor le bendiga, hermanos. Gracias al hermano pastor por el tiempo. Vamos a invitar a toda la iglesia a que se ponga en pie y vamos a tomar la palabra de Dios en esta hora de la noche. Me es un gozo, una alegría, un gozo, hermanos, un gozo tremendo, indecible, inexpresable, inefable, de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 19. Cuando usted lo haya encontrado, el versículo de la palabra del Señor, glorifique a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que ya encontró la cita bíblica, el pasaje bíblico, levante su mano derecha. Amén. Sin soltar su Biblia, porque se le cae. Gloria a Dios. Faltan algunos ahí que lo encuentren. Le damos otro segundo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Leemos la palabra del Señor de manera congregacional, de manera unánime. Lo leamos con gozo, hermanos, con alegría. Mateo capítulo 16, verso 19. Dice la palabra del Señor: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Leo una vez más: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Inclinemos el rostro. Señor, gracias. Con una gratitud profunda, inmensa, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Aquí hay un corazón de un joven que está muy triste, porque hoy es el último día de la campaña. Ese jovencito dijo: estoy triste porque es el último día de la campaña. Cuando un joven, una persona sin importar su edad, ha comprendido las bendiciones espirituales del reino, del evangelio, se va triste. De este lugar es la tercera y última noche de este año. Si Dios te da vida hasta el otro año, Dios aquí acampó. Te doy gracias, Señor, porque durante 3 noches trajiste tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, es tiempo de los que están presentes recibir tu palabra. Te doy gracias por darme la bendición, la oportunidad de poder compartirla, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, puede ocupar su lugar. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga esta noche? Amén. Amén. Levante su mano, las 2 manos. Ahora sí, las 2 manos. Y dele una ofrenda de palmas a Dios. El Señor le bendiga esta noche. Gloria a Dios. En esta hora vamos a ocuparnos, hermanos,
del reino de los cielos, del reino de Dios. Amén. En esta noche estamos contentos, gozosos, porque vamos a presentar ante ustedes el tema del reino de Dios, el tema del reino de los cielos. El reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos tiene muchas cosas para enseñar acerca de él, muchas cosas para predicar acerca de él. Pero en esta noche, hermanos, vamos a ocuparnos del reino de Dios en términos generales, pero de manera específica, de manera especial, vamos a ocuparnos del reino de Dios bajo el título la dación de las llaves del reino. Este es el título de este tema en esta hora: la dación de las llaves del reino. Repita conmigo: la dación, de este lado, la dación de las llaves del reino. Ahora de este segmento, la dación de las llaves del reino. Ahora este tercer segmento, la dación de las llaves del reino. Ahora todos juntos, amén. La dación de las llaves del reino. Gloria a Dios. En este versículo, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando en el verso 19, en el versículo 19, Jesús dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El evangelista Mateo, discípulo de Jesucristo, quien estuvo con Jesucristo desde que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista hasta después de su resurrección, hasta que ascendió a los cielos, Mateo, el evangelista Mateo, anduvo con Jesucristo. Desde el principio de su ministerio terrenal, Mateo es uno de los 12 discípulos que acompañó al Señor Jesucristo, de los cuales dice Pedro: anduvimos con él, comimos con él y bebimos con él. Hermanos, los apóstoles tienen una autoridad superior en la jerarquía de los siervos de Dios. Los apóstoles son mencionados en Efesios en primer término. A continuación vienen los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Los apóstoles de Jesucristo, que significa los enviados, los emisarios, los delegados. Del griego apostelo es aquel que lleva la investidura, la jurisdicción, que lleva el respaldo, que lleva la cobertura de su autoridad superior para hacer cosas en nombre de esa autoridad. Apóstoles solamente hay 12. Apóstoles solamente hubieron 12. Apóstoles ya no habrán, aparte de los 12, más apóstoles. Los apóstoles son los que reúnen los requisitos de andar con Jesucristo desde que Juan lo bautizó en el Jordán hasta que lo vieron en el monte ser levantado por la gloria del Padre y rodeado de ángeles. Entonces, no hay otro que reúna ese requisito, no hay otro apóstol. Amén, gloria a Dios. Amén. Para que usted no se deje sorprender y asombrar de que hay otros apóstoles, no lo hay. Seguimos. Mateo es uno de esos 12 apóstoles y él recoge las palabras que están en el versículo 19. Estas palabras no son del apóstol Mateo. Estas palabras no lo dijo Mateo el apóstol. Estas palabras son palabras que salieran
de los labios de Jesucristo. Quien está hablando aquí es Jesucristo. Quien aquí está hablando es Jesús, el hijo de José y de María. En cuanto a la carne, el que está hablando aquí es Jesucristo, el Hijo de Dios, en cuanto a su naturaleza divina. El que está hablando aquí es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. En segundo lugar, tenemos que entender que cuando Jesucristo dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que continúa en el versículo 19, tenemos que comprender a quién le está hablando, a quién le está dando estas palabras. El Señor está hablando aquí y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero a quien le está diciendo estas palabras, en primer lugar, no es a dos personas, no es a un grupo de personas, es a una persona en lo singular, es a una sola persona quien va dirigida a estas palabras. Estas palabras va dirigida a Pedro, otro de sus 12 apóstoles. Jesucristo le está diciendo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, Pedro, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares, Pedro, en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, al discípulo Pedro, quien en el día del Pentecostés recibiría el bautismo del Espíritu Santo, y quien junto con Juan empezaron el ministerio apostólico. Jesucristo aquí le está diciendo pues a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿de dónde se desprendió? ¿De dónde derivó estas palabras del Señor Jesucristo a Pedro? ¿A qué se debe? Jesucristo acá está en medio de un diálogo. Jesucristo aquí está hablando dentro de un contexto de ideas. Jesucristo aquí no está hablando de manera espontánea, aquí no está hablando de manera aislada. Es decir, hay un por qué dijo Jesucristo esto. Entonces Jesucristo estaba en cierta región llamada en Tierras Santas, allá por Jerusalén, allá donde estuvieron las 12 tribus. Había un lugar llamado Cesarea de Filipo. El nombre es un nombre romano, impuesto por el Imperio Romano, porque cuando Jesucristo nació, aunque era del pueblo de Dios, aunque nació en el pueblo de Dios, para el tiempo que Cristo nació, el imperio de los romanos, el imperio de Roma, estaba sobre el pueblo elegido de Dios. Jesucristo nació bajo el imperio romano. Es como usted y yo ahorita estamos en la nación mexicana, en mi patria mexicana, y mi patria mexicana es soberana. Pero ¿qué pasaría si de aquí a 100 años viene alguna potencia mundial y sojuzga a México? Los que nazcan van a nacer en cautiverio, o en opresión, o bajo el imperio de alguna nación. Entonces se llama Cesarea de Filipo, porque el nombre era un nombre impuesto por el imperio que mandaba, que gobernaba, que es Roma. Estando en esa región de Cesarea de Filipo, Jesucristo se detuvo, porque él estaba en vísperas, él estaba pronto a sufrir la pasión, la crucifixión, el martirio del Calvario. Entonces, después de estar recorriendo Jesús y llevando a cabo su ministerio durante 3 años o 3 años y medio aproximadamente, él quiere saber, él quiere conocer de los 12 próximos, de los 12 cercanos, de los 12 discípulos más inmediatos a él, qué tanto están ellos cimentados, qué tanto ellos están arraigados, qué tanto ellos están fundados
fundamentados en la fe del reino de Dios. Amén. Porque actualmente, hermano, entendamos que hay evangelio en radio, en televisión, hay evangelio por WhatsApp, hay la palabra de Dios por Facebook, hay, gracias a Dios, en la tierra se está anunciando la palabra. Pero de extensión, la palabra de Dios en el mundo ya abarcó, gracias a Dios. Pero cuánta profundidad tiene el reino de Dios en las vidas de las personas. En extensión ya abarcó o está abarcando casi todo el mundo. Pero de profundidad en la vida de los creyentes apenas y alcanza 1 centímetro. Muchos jóvenes, muchos hombres creen en Dios, pero ¿cuánto están de fundamentados o de arraigados en esta fe que ellos tienen? Entonces Jesucristo les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué dicen las gentes de mí? ¿Qué dicen? ¿Qué han oído? ¿Qué han escuchado? Ustedes 12, mis cercanos, mis próximos, ¿qué dicen las gentes? Porque las gentes solamente medio oye, solamente medio escuchó algo y ya se apresura a hablar. No ha pasado así, que la gente no ha llegado al templo y ya está hablando y dice: no me gusta ir con esos aleluyas, llorones, pero no sabe por qué lloran. No me gusta ir con los hermanos y hablan. Entonces, ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos respondieron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. Y otra opinión más diversa, menos uniforme, más dispersa, es que saber quién eres, pero eres alguno de los profetas. Ya se dio cuenta qué pensamiento tenían de Jesús. Y Jesús a ellos dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora dejemos a la gente, ustedes que dicen que soy yo. ¿Qué dicen ustedes? Fue cuando de los 12 nadie supo qué decir. Amén. Si yo les hago hoy la pregunta de Mateo: ¿y ustedes quién dice que soy yo?, ¿qué responderían? Los 12 se quedaron callados y no supieron distinguir, conocer, identificar, saber plenamente quién era Jesús. Fíjense, habían andado con Jesús 3 años y medio, habían comido con Jesús, habían bebido con Jesús y estaban callados cuando Cristo les dijo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Habían visto milagros, resurrecciones, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos. Pero cuando se les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, los 12 se quedaron viendo. ¿Y qué le decimos? O sea, ¿quién es él? Hoy en la actualidad la gente no sabe distinguir y dice: lo importante es que esa persona predica la Biblia. Porque usted ve que alguien lleva la Biblia o va tocando la casa, de casa en casa, usted dice: no sé, pero llevan la palabra. Así estaban en tiempos de Jesús. No sabían quién era Jesús. Y la gente a todos les llama hermanos. Si es adventista, le llama hermano. Si es católico, le llama hermano. Si es testigo de Jehová, le llama hermano. Y si es mormón, le llama hermano. Todos son hermanos. Pero la palabra de Dios solo llama hermanos a los que conocen a Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, le voy a decir algo aquí rápidamente. Los sabáticos no son hermanos, no creen. ¿Por qué? Porque ellos, en primer lugar, en cuanto a su doctrina, ellos dicen que Jesucristo ya vino en 1814,
En segundo lugar, ellos, aparte de la Biblia, tienen otro libro, el de Elena G. de White. Los verdaderos creyentes solo tienen por regla de fe y regla de conducta la palabra de Dios. No hay más. Los testigos de Jehová, cuando usted le dice quién es Jesús, ellos dicen, no sé, pero es un ángel de máxima autoridad. Y usted le dice que él es hijo de Dios, que es Dios mismo, que es la segunda persona de la Trinidad, que él es de naturaleza divina, y ellos lo niegan. Entonces ellos no son cristianos. Y por su parte los mormones, ellos atienden a una doctrina de Joseph Smith, que según se le reveló un ángel de nombre Moroni. Y así las sectas, y así todos los que quieren llegar a Dios, pero mediante el camino equivocado. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí, si no es a través de mí. Gloria a Dios. Entonces, cuando los discípulos se quedaron viendo, nadie habló. La pregunta seguía en pie. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esa respuesta de Simón Pedro estuvo la reacción de Jesucristo, porque cuando usted dialoga con alguien, depende de qué es lo que le diga, depende de cómo se lo diga, es como usted va a reaccionar. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Si le llega con respeto, ¿cómo le va a hablar usted? Respetuosamente, amablemente. Si le habla de matemáticas, ¿de qué le va a contestar usted? Pues del mismo tema. Si le habla de biología, del mismo tema. Si a mí alguien me habla de un tema que no me agrade, lo dejo ahí, me quedo callado y ya entendió que yo no quiero hablar del tema. Jesucristo, cuando oyó que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le respondió, y parte de esa respuesta es: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso fue parte de la contestación de Jesús a Pedro. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, por motivo de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras son una reacción a lo que Pedro dijo. Para que los demás discípulos pudiesen haber recibido esta respuesta, debieron haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como los 12 se quedaron callados, entonces Jesucristo no reaccionó a favor de ellos. En la actualidad, cuando una persona vagamente o de manera general, de manera intuitiva, por su intuición, sabe que hay un Dios, ponga atención acá, Jesucristo, Dios manda la lluvia, justos y buenos. Él manda el sol, justos y buenos. Pero para que Jesucristo opere en tu vida, actúe en tu vida, es necesario que la persona conozca a Dios, conozca a Jesucristo. Porque cuando se conoce a una persona, se sabe dirigir uno a ella. Y entonces viene la reacción, la contraparte, la contestación. Muchos creyentes dentro de la iglesia no tienen una dirección exacta, no tienen una revelación del nombre de Dios. Y ellos dicen, pero ¿qué me pasa? Yo creo en Dios, pero no sé qué me pasa. Años tengo yo de servir a Dios y no paso de donde estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que la persona conozca a Dios
para que reaccione. Amén. Amén. Voy a poner este ejemplo bíblico, esta ilustración bíblica. Llegó Jesucristo, bajó del monte después de dar la predicación o enseñanza del monte, y llegó un leproso y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. A lo cual Jesús le tocó y dijo: quiero ser limpio. Ahí dice Mateo que llegó el centurión. El centurión es un hombre de la jerarquía de los soldados romanos que tiene 100 soldados bajo su mando. Por eso es centurión. Tenía 100 soldados bajo su mando. Y le dijo el centurión: Jesús, Señor, mi criado está gravemente atormentado en casa, paralítico, y quiero que lo sanes. Jesús le dijo: voy a ir y le voy a sanar. El centurión dijo: no, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo hombres, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Entonces, al ver esa fe, al ver ese conocimiento del centurión, ¿qué hizo Jesús? No hizo otra cosa que reaccionar. Y dice la Biblia que se maravilló y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Este es pagano, este es romano y tiene más fe de los que yo les voy predicando 3 años y medio. Jesús reacciona ante una persona que lo conoce, que lo identifica. Pero las iglesias, las personas, el mundo entero, la gente que desconoce a Dios, todo confunde. No sé, pero yo sé que Jesús, Dios, está en toda parte. Que Dios está con los católicos, hacen una revoltura. Y por eso Dios no reacciona a sus vidas, no les contesta. Es que el problema no está en Dios, el problema está en la persona. No se sabe dirigir. Se sabe aquel refrán que dice: si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Amén. Si tú no te sabes dirigir a Jesús, pues entonces, si le hablas a la nada, ¿quién te va a responder? La nada. Si le clamas a la nada, ¿quién te va a responder? La nada. Hay gente que no sabe dirigirse, que es ciego. Entonces, esto está pasando. Jesucristo quiere saber de sus discípulos qué tan arraigados, qué tanto conocimiento tienen. Y cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, parte de la respuesta es el verso 19 que leímos. Entonces, en este versículo 19 es la dación de las llaves del reino. La dación de las llaves del reino fue de parte de Jesús hacia Pedro. Jesús es el depositante de las llaves del reino y Pedro es el depositario, el recipiente de las llaves del reino. Lo que Pedro recibió, hermanos, es: ten, toma las llaves. ¿Las llaves para qué? Para que vayas a mi casa allá con María y José. No, le dio las llaves del reino. Ten, cuando tú quieras puedes entrar al reino. Pues lo que ates acá, allá arriba se va a atar. Lo que desates aquí en la tierra, allá arriba lo van a desatar. Le habló el Señor y le dijo: estas son las llaves del reino, a ti te lo doy. Jesucristo le dio las llaves del reino a Pedro, pero porque Pedro tuvo el conocimiento y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los otros 12 se quedaron así. Y Pedro, si hemos estado escuchando los mismos sermones, ¿de dónde te sacaste ese apunte? Amén. ¿De dónde sacaste ese conocimiento? La palabra de Dios necesita de manera individual, de manera personal, ser revelado en el interior de los hombres para que ellos puedan tener la llave del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Por eso muchos dicen: aquel apenas empezó en la fe y ya lo subieron. Pues es que él llegó entendiendo, usted nada más llegó a sentarse, no sabe ni lo que está haciendo. Hay pastores
que dicen, pero aquel ya va creciendo porque él ya entendió el reino y usted todavía vende pan, dice que es pastor, pero vende pan y es pastor. Todavía no sabe identificar el reino de Dios. Las personas dicen, llevo 10 años enfermo y ese nada más lo oraron y ya sanó. ¿Por qué? No está el problema en Dios, está el problema en cuánto conocimiento tienes tú de Jesucristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aleluya. Vamos bien ahí, porque no es el tema, estamos echando los cimientos de la casa que vamos a levantar hoy. La dación de las llaves del reino es de Jesús a Pedro. Ustedes están aquí mirando y me dicen, ¿y qué es dación, verdad? Dación es una palabra que yo adapté de lo jurídico aquí. La dación es la acción de dar y el efecto de dar. La dación, entonces, es la acción de que Jesús le dio a Pedro las llaves. Y cuando a ti alguien te da algo, ¿qué sucede? Tienes un efecto. Por eso es que Pedro tuvo el efecto de recibir las llaves del reino, porque Jesucristo se lo dio. Ahora, vamos a conocer toda la respuesta de Jesús a Pedro. La respuesta de Jesús a Pedro se compone de 3 versículos, del 17, 18 y 19. Esos 3 versículos conforman la respuesta de Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que usted necesita hoy, conocer, entender, pero vamos por parte. En primer lugar, la respuesta de Jesús o la réplica de Jesús a Pedro tiene una bienaventuranza, tiene una dicha, tiene una felicidad. ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es la dicha? Que a Pedro se le estaba dando las llaves del reino. Estaban los 12, sí, pero el que se lo dio fue a Pedro. No fue a los 11, a los 12 completos. Fue solo a Pedro. ¿Qué tenía que pasar con los 11 restantes? Tenían que llegar a la comprensión. El día que los 11 llegaran a la comprensión de quién era Jesús, entonces Jesús iba a reaccionar a ellos y les iba a decir, también a ti te doy las llaves del reino. Entonces este verso es para todo aquel que comprende de la misma magnitud, en el mismo alcance, quién es Jesucristo. Esta palabra se puede hacer real en tu vida, se puede hacer real para todas las personas. No importa la edad, la posición de estudio, no importa nada. Solo se necesita comprender la palabra de Dios, especialmente quién es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esta respuesta de Pedro, de Jesús a Pedro, tiene una bienaventuranza. Bienaventurado eres. La bienaventuranza le cayó a Pedro, la dicha le cayó a Pedro. Imagínense, hermano. Amén. ¿Quién tenía la dicha cuando estaba en el templo de la hermosa? Por eso Pedro con autoridad llega y le dice, míranos. Y aquel se quedó, el paralítico de 40 años, los quedó viendo. Míranos los ojos. Pero qué autoridad. Sabía Pedro que Jesús lo iba a respaldar. Pedro sabía que él no iba a quedar en vergüenza. Míranos. Y aquel se los quedó viendo. Cuando se los quedó viendo le dice, no tengo oro ni tengo plata, lo que yo tengo te doy. Pero aquel ya estaba con la mano en el aire. No tengo oro y no tengo plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y aquel dice que se levantó y al instante los tobillos se le afirmaron y entró danzando y brincando al templo de la hermosa. ¿Por qué? Porque Pedro llevaba las llaves del reino. Pedro llevaba el poder, el respaldo de Jesucristo, el Rey del reino. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pedro no andaba a las ciegas. Pedro no dijo,
voy a meterme aquí al grupo de caballeros y a ver qué sale. Porque hay hombres que entran al grupo de caballeros y después se salen. Hay jóvenes que se meten al grupo de jóvenes y después se salen. A la femenil se meten y luego no llegan a la femenil. Esas personas no tienen una revelación del reino de Dios. No tienen un conocimiento de quién es la persona de Jesucristo. No los voy a decepcionar ni los quiero desilusionar, pero les voy a decir la verdad. Hermano, yo quiero ser ujier en la campaña. ¿Por qué? No sé, me gusta verme con corbata. Yo también, hermano, dice la hermana, póngame de ujier. Ser ujier, no ser ujier. Ser cantante, no ser cantante. Ser predicador, no ser predicador. No tiene nada que ver con que en tu vida surta efecto el poder del reino. El poder del reino está para todo aquel que se le llegan a abrir los ojos, que llega a comprender, que llega a tener la revelación, que tiene el entendimiento en su espíritu de quién es Jesús. Aquel que sabe quién es Jesús en el problema, en el dolor, en la tribulación, él sabe dónde está parado. Él sabe dónde tiene fundada su casa. ¿Por qué? Porque tiene una revelación en su interior del reino de Dios. Amén. Muchos no tienen la revelación del reino. Si lo tiene el papá, no significa que lo tenga el hijo. El hijo tiene que encontrar la propia revelación del reino. Es la misma, pero él lo tiene que experimentar personalmente. Les voy a poner este ejemplo. A ver, el joven que estaba tocando el teclado. Yo no lo puedo tocar. Saber qué voy a hacer ahí, no lo sé tocar. ¿Qué necesito? Es el mismo teclado, son la misma nota, pero yo no sé. Dijo el niño, yo no sé, yo no sé. Así sucede en el mundo espiritual. El creyente en lo individual tiene que conocer a Jesucristo. El creyente en lo personal. ¿Por qué? Porque las luchas, los problemas, las tentaciones, todo lo que va a suceder en tu vida va a ser cosas individuales. Tú tendrás que pasar el puente, tú tendrás que pasar el abismo, tú vas a cruzar la sombra de muerte, tú vas a estar en escasez económica. Eres tú, no es nadie más. Y si tú no tienes fe, tu mamá no te va a ayudar, tu papá no te va a ayudar, ni el pastor te va a ayudar. El creyente necesita edificar su propia revelación, su propia comprensión del reino de Dios. No quiero regañar a nadie de los de la iglesia de Betania que se estén durmiendo. Amén. Ya deje ese hábito. Mire usted, el predicador hablando y aquel. Dígame usted, ¿qué sabe ese del reino espiritual? Ya vino al templo, ya vio lo físico, ya vio la empanada, pero de la empanada no traspasó, no trascendió a comprender lo que el predicador está diciendo. Ese es el meollo del asunto. Se puede brincar, se puede danzar, podemos sentir un rato la presencia de Dios. En su infinita misericordia, Él nos da su gracia, su poder, su gozo. Pero acabando esta campaña, llegas a tu casa y el problema sigue estando ahí. ¿Qué vas a hacer? El vecino te sigue insultando. ¿Qué vas a hacer? ¿Le saco también yo el machete? Ya te atrapó Satanás, porque no supiste que el que pelea por ti es Jesucristo. Pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que tú estés confiado, esperando que sepas que no va a tardar y que Jesús va a pelear tu causa. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo diga, Cristo sana, pero las personas se quedan así. Ya lo llevo 10 años escuchando y no sano. Es cuestión tuya. Amén. No, ahí lo dejemos. Entonces tiene una bienaventuranza. Ahora, le dijo, bienaventurado eres.
Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le menciona a Jesús la ascendencia? Es decir, el árbol genealógico que va hacia arriba de Pedro. ¿Por qué se lo menciona? Porque Pedro era Simón. Simón Pedro. Simón Pedro, ¿qué era? Simón Pedro en un tiempo fue Pedro el normal, el Pedro de siempre, el Pedro que todos decían: hey, Pedro, ven, córrele, ¿qué? Agarramos camarones. Pedro, ven, agarramos una trucha. Todos le hablaban a Pedro como un Pedro. Pedro era normal.